Muy buenos días, mis estimados participantes. En el día de hoy voy a exponer el tema, la fase intermedia del proceso de cuenta. Inicio con este pensamiento del señor Phil Collins que dice que en el aprendizaje vas a enseñar y en la enseñanza vas a aprender. Continuamos con lo que sería una introducción al tema, a la presentación, así como la exposición del objetivo general y el objetivo específico para así ya entrar de lleno a lo que es la presentación del tema, exponiendo aspectos relacionados con la oposición a la vista fiscal, igual a los aspectos que conlleva la calificación por parte del Tribunal de Cuentas de la oposición de la vista fiscal, no sin antes entrar a considerar cada uno de algunos aspectos que se puedan dar dentro de dentro de lo que es la oposición a la vista fiscal, así como la calificación a la misma. Como les señalaba, en cuanto a la introducción, podemos nosotros señalar que la división del proceso de cuentas en diferentes fases advierte una clara definición entre las funciones fundamentales del mismo, como son la de investigar, proponerse y la decisión que en ese sentido adopte el Tribunal de Cuentas. La Ley 67 del 14 de noviembre del 2008 atribuye a la Fiscalía General de Cuentas la función de averiguar la verdad y al Tribunal de Cuentas la función de decidir, lo que supone colocar a ambas entidades en el lugar que verdaderamente le corresponde, es decir, con roles establecidos en la ley en la cual se ve cuál es el desempeño y la atribución que cada una de estas instancias, es decir, la Fiscalía General de Cuentas, así como el Tribunal de Cuentas, tienen dentro del proceso, el proceso de cuentas. Nosotros podemos señalar que la fase intermedia es una de las fases de este proceso que se distingue por ofrecer al vinculado medios de prueba y a la vez se constituye un despacho sanador del oficio que puedan poner en peligro la validez de la futura decisión judicial de la responsabilidad patrimonial. Esto es sin duda algo muy importante, dado que esto conlleva a que una vez que se puedan detectar aquellos peligros que puedan conllevar a una nulidad en las fases subsiguientes del proceso de cuenta, no contribuiría a lo que es el fin y el objetivo de la jurisdicción de cuenta, que es la restitución del patrimonio del Estado. Como bien le indiqué, dentro del objetivo general nosotros tenemos determinar los aspectos relacionados con los actos procedimentales que ocurren en la fase intermedia que permiten al investigado oponerse a la acusación presentada por la Fiscalía General de Cuentas mediante la vista fiscal y al Tribunal de Cuentas de revisar aquellos vicios de la investigación y decidir el mérito de la investigación. Dentro de los objetivos específicos, nosotros vamos a examinar los aspectos fundamentales de la fase intermedia del proceso de cuentas que está contenido en la Ley 67 del 2008. Igualmente vamos a describir las características de la fase intermedia del proceso de cuentas. También vamos a constatar con las facultades y derechos que tendrá el investigado y las funciones del Tribunal de Cuentas. Y por último, conocer las medidas que pueda adoptar el Tribunal de Cuentas posterior a la revisión de los vicios o la falla de la investigación. ¿Cómo nosotros podemos definir o conceptualizar lo que es la fase intermedia? Tenemos que partir señalando que esta fase tiene lugar una vez que se concluye la investigación y ella puede tener lugar a un conjunto de actos, siendo el principal la decisión acerca del llamamiento a juicio de la persona o personas que resulten vinculadas con la lesión patrimonial. Nosotros podemos definir la fase intermedia como aquella fase del proceso de cuenta que se realiza en el Tribunal de Cuentas, luego de culminar la investigación en la Fiscalía General de Cuentas y que tiene como finalidad revisar y valorar los resultados de la investigación, examinando los fundamentos de la acusación del fiscal general de cuentas y resolviendo sobre el reconocimiento de la pretensión patrimonial con el fin de decidir si procede o no al juicio. Esta es una manera muy sencilla de cómo podemos conceptualizar esta fase intermedia de este proceso. Como bien les indicaba, la oposición a la vista fiscal. ¿Qué podemos señalar en cuanto a la oposición de la vista fiscal? Pueden darse tres aspectos importantes. Uno, que es la advertencia de vicio o falla en la investigación. Y dos,
sería la oposición a los elementos fácticos jurídicos. Cuando nosotros hablamos de los elementos fácticos jurídicos, estamos refiriéndonos a aquellos elementos de convicción que la Fiscalía contempla dentro de la vista fiscal patrimonial para solicitar el llamamiento a juicio de la persona vinculada con la lesión patrimonial. Igualmente, otro aspecto a la vista fiscal y uno de los que garantizan el derecho al vinculado, a los vinculados o vinculado es la objeción a las conclusiones y recomendaciones de la vista fiscal. Cuando nosotros hablamos de las conclusiones es el señalar muy puntualmente que existen méritos para solicitar el llamamiento a juicio, y las recomendaciones efectivamente va dirigida a esta solicitud, exponiendo cuáles son los elementos probatorios que van concatenados para hacer dicha solicitud. Ahora bien, vamos a ver que dentro del procedimiento en el Tribunal de Cuentas se van a dar ciertos aspectos. Entre ellos, se inicia con la revisión de los vicios o las fallas de la investigación. Una vez que el expediente llega al Tribunal de Cuentas con la vista fiscal, el Tribunal de Cuentas, dentro del término de 10 días de recibir el expediente, hace un análisis señalando si cumples con las formalidades, que se cumpla con las formalidades legales. Esto es, como ya lo habíamos señalado en la introducción, con la intención de detectar aquellos vicios que pudiesen de alguna manera afectar el resultado posterior del proceso de cuenta. En uno de estos, como un ejemplo, pues podemos decir que no cumple estas formalidades legales, ejemplo, que no se haya cumplido con el debido proceso, que es uno de los principios fundamentales que se deben garantizar dentro de todos. Por eso sí, que de alguna manera que no se cumpla con el mismo pueda conllevar a lo que es una nulidad del proceso. Otro de los aspectos que realiza el tribunal en ese análisis de revisión de si existen fallas o no dentro de la investigación es que las mismas puedan ser subsanadas. O sea, una vez que determine que no existen vicios, elaborará un proyecto de resolución para calificar la investigación. En el caso de que se encuentren vicios o fallas, como hemos señalado, el Tribunal de Cuentas procederá a lo que es el saneamiento. Este saneamiento se podrá realizar dentro de un término no mayor de 15 días hábiles, para así que de alguna manera aquellas situaciones que, como bien hemos señalado, pongan en peligro el resultado del proceso de cuenta, puedan subsanarse. Ahora bien, una vez que se ha surtido estos aspectos, viene la calificación de la investigación por parte del Tribunal de Cuentas. Dentro de esta calificación, pues, se pueden dar 4 aspectos. Uno, que es la corrección ampliación o complementación de la investigación. 2, el llamar a juicio. 3, cerrar y ordenar el archivo del expediente. Y 4, ordenar el cese del procedimiento. Vamos a ver cada una de estas situaciones que pueden darse con la calificación de la investigación por parte del Tribunal de Cuentas. Cuando hablamos de la corrección o ampliación o complementación, esta le va a corresponder al fiscal general de cuentas. ¿Cómo va a proceder esto? Bueno, el tribunal le corresponderá, al fiscal general de cuentas. ¿Y esto cómo va a proceder? Bueno, el Tribunal de Cuentas remite el expediente con esta solicitud a través de lo que es un auto, y el fiscal de cuentas tendrá un término para cumplir con lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas para realizar ya sea la corrección, ampliación, complementación, que, como bien señala la ley 67 del 2008, será dentro del término de un mes. En caso de que dentro de la calificación de la investigación el tribunal decida llamar a juicio, allí se procederá con la resolución de reparo, que vamos a abordarla más adelante.
Otra de las decisiones o dentro de la calificación que pueda tomar el Tribunal de Cuentas está cerrar y ordenar el archivo del expediente, ya sea que no ha considerado que existe una lesión patrimonial o que no están muy identificados las personas vinculadas. Y la otra sería ordenar el cese del procedimiento. Esto puede darse por la ocurrencia de que una de las partes, una de las partes vinculadas haya fallecido. Como ejemplo, pues. Entonces, en cuanto a estas dos últimas situaciones que se presentan, como es el cierre y ordenar el archivo del expediente o ordenar el cese del procedimiento, esta decisión se notifica personalmente al fiscal general de cuentas. Ahora bien, en cuanto a la resolución de reparos, vamos a abordar lo que es el tema de su notificación, qué recurso le procede y asimismo que ya una vez que se dé todo aquello del recurso de reconsideración y se agote esta fase, se proviene a una fase de la ejecución. Ahora bien, como bien le señalaba, dentro de la resolución de reparo, podemos decir que es aquella con la cual se realiza el llamamiento a juicio. Esta resolución de reparo deberá contener los razonamientos de hecho y de derecho del Tribunal de Cuentas, además del encauzamiento del procesado. Igualmente, como bien había señalado, se notifica personalmente al fiscal de la decisión al fiscal general de cuentas si en relación con el procesado si se conoce el domicilio, el Tribunal de Cuentas procederá con la notificación personal. Si no se conoce el domicilio, se hará por medio de dicto. Aquí hay una situación bien particular. En el caso de que el Tribunal de Cuentas tenga conocimiento de que la persona se encuentra domiciliada en el extranjero, se procede se procede a través de las relaciones diplomáticas para poder hacer la notificación de la persona, y una vez cuando se haya oficializado el exhorto, se tiene por notificada la resolución de reparos. En el caso de que la persona se desconozca el domicilio, se notificará por edicto. Este edicto se publicará por el término de 5 días dentro del un diario de circulación nacional, que después que se fije se tendrá por contado lo que es se tendrá por notificado a la persona. Asimismo, podemos señalar que contra la resolución de reparo procede el recurso de reconsideración, y una vez que haya transcurrido el término de 3 días hábiles después de la notificación, se queda por ejecutoriada o a los 3 días después de notificar la resolución que decide el recurso de reconsideración. En cuanto a los elementos que deberá contener esta resolución de reparo, está una referencia clara y precisa de la investigación, su origen, el periodo de la investigación, la entidad afectada, la identificación de las personas con el nombre, apellidos, la cédula, identidad, las funciones y demás generales, el grado de participación y la responsabilidad que se le imputa, la cuantía del daño, las medidas cautelares si se hayan establecido, y las normas legales no solamente legales y reglamentarias que han sido vulneradas. Con esto sería toda mi presentación en cuanto a la fase intermedia, esperando que haya contribuido a tener una información sobre esta fase, que es muy importante dentro del proceso de cuentas, porque dependiendo de los actos procesales que se den dentro de la misma, garantiza las resultas del proceso de cuentas, y más que todo, como hemos señalado, que se cumpla con el objetivo de la jurisdicción de cuentas, que es la restitución del patrimonio del Estado, porque si en caso tal de que no se subsanen los vicios que puedan acarrear dentro de esta fase, generaría una lesión patrimonial sin ningún tipo de reparación.
Nuevamente reitero las gracias por el tiempo prestado y espero haber contribuido con el tema a aclarar muchas dudas y aportar información al respecto. Muchas gracias.